Por favor, abran sus Biblias en Isaías capítulo 53. Isaías 53. Quisiera hablar el sufrimiento servicial del Señor, como es descrito en este capítulo. Isaías 53 dice: el sirviente del Señor, despreciado, no deseado, despreciado, rechazado, con dolor, no estimado, golpeado, escupido, afligido, oprimido, pero su silencio tomado, cortado, desechado. Qué descripción tan desgarradora. Pero este capítulo escrito 2700 años atrás, inspirado por el Espíritu Santo. Es la palabra de Dios, predicha de la pasión de Cristo, su sufrimiento, su rechazo, su sangre derramada, escrita 700 años antes de que naciera. Jesús llamó a su pasión. ¿Puedes pensar en algún nombre? ¿Sabes cómo llamó a su pasión? La llamó el bautismo de fuego. Dice: tengo un bautismo y estoy desconsolado hasta que sea cumplido. Lucas 12:50. Todos tenemos que esperar a la muerte, pero Él tuvo que tener la peor muerte, el peor sufrimiento para matarlo, porque el fuego es un símbolo de sufrimiento, tribulación, dolor. El apóstol Pablo inclusive se regocija en su sufrimiento y dice: nos regocijamos como cuerpo de Cristo. Los creyentes ganan. ¿Cómo el creyente gana? ¿Cómo los creyentes son conquistadores? ¿Qué es lo que la Biblia enseña? Ganamos al perder. Ganamos al ser conquistados por Dios. Se llama sumisión. Se llama ser humilde. Es llamado el trabajo de la humillación. Y es así como ganamos. Cuando Dios nos humilla. Dios mismo les dice a sus discípulos: ¿pueden ser ustedes receptores del bautismo del que yo recibiré? Dicen sí. Es fácil decir que sí, hasta que nos llega el momento. He visto un video de cómo mártires son ejecutados debajo de María la Sangrienta. Uno de ellos, cuando se prende fuego, muere por la respiro de humo. El otro muere lentamente y tuvo que llevar tanto dolor. Y el dolor llega hasta sus piernas, hasta que muere. ¿Sabes por qué Dios levanta con menos dolor y el otro tuvo que aguantarlo? Porque la gracia de Dios es suficiente, ¿verdad? Y tiene el derecho de escoger cómo vivimos y cómo morimos. Y nadie es tratado de igual manera, pero todos reciben la misma gracia. Y no hay tentación, y hablo de cualquiera de ustedes,
que no reciba una gracia común. Y escucha esto, cuando la gente dice, no puedo aguantarlo, significa que Dios no es fiel, pero Dios es fiel, que te da la gracia para aguantar cualquier cosa que te pase. En todas las cosas trabajan para bien, para aquellos que aman a Dios, para aquellos que son llamados de acuerdo a su propósito. Ese es lo que conquista todo. Amén. Nunca digas, no puedo aguantar. Ese es desconfianza, incredulidad y un insulto a Dios, porque no hay tentación para la humanidad donde Dios no provea gracia para que la resistas. Créelo y practícalo. Ahora Isaías 53. De hecho, empieza unos versículos antes, en capítulo 52, versículo 13 y 14. A veces la separación de los capítulos no son hechos por el Espíritu Santo, son hechos por teólogos. Y dice que el siervo aguanta prudentemente. Y aquí mi siervo será prosperado. ¿Te acuerdas cuando se encuentra el Felipe, el eunuco de Etiopía, se encuentra con esta monarquía? Significa que tenía una gran posición, un hombre rico, y está en su carro leyendo la Biblia, las Escrituras. Era judío, evidentemente, probablemente negro, de raza. Muchos etíopes se habían convertido al judaísmo y estaba leyendo este capítulo, Isaías 53, y Felipe le dice, ¿entiendes lo que lees? Y dice, ¿cómo puedo entender si alguien no me explica? Así que Felipe se sienta con él y le explica. Y el eunuco pregunta, ¿habla de él mismo o de alguien más? No, habla del sirviente de Jehová, del siervo de Jehová. Y lo podemos entender al leer el contexto 2 versículos antes del capítulo 53. Y dice, he aquí mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. Rechazado, sí, pero será prosperado. ¿Cómo será prosperado, engrandecido? Su humillación será exaltado, muy alto. Y en el versículo 14 dice, como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, hablando del sirviente de Jehová, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Jesús lo llama hijos de los hombres, pero fue más humillado más que ningún otro. El hombre natural lo que ve es feo. No hay belleza que puedas ver en él. No hay nada que lo puedas desear. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. El caballero sabio del mundo, esta figura del progreso del peregrino, ve la vida humilde de una vida puritana como fea,
aburrida. Oh, son ogros esos puritanos. Lo ven como despreciable, aburrido. Pero el servidor de Dios, el siervo de Dios será prosperado. Para valorar la humildad es hablar de prosperidad. Si queremos ser prosperados, debemos ser humillados. Aquí está un ejemplo. Un ejemplo de todos los días para el hombre sabio según el mundo. ¿Qué es valioso? Una casa de $250,000 como esclavo de esa deuda con tanto interés. O puede ser una casa fea y barata sin deuda. ¿Cuál es más valiosa? El hombre prudente o sabio según el mundo no tendrá ningún valor. Quiere vivir como todos los demás. Y eso se le llama orgullo. Un ejemplo, 2 nietos que tengo. Estamos hablando a mediodía y estábamos discutiendo de algo que no se enseña en las escuelas públicas, donde si tú financias $200,000 en una casa, si fuera de 5% el interés, ¿cuánto vas a pagar al término de 30 años? Vas a pagar más de $800,000 para $200,000 de préstamo. Si tú restas la diferencia, todo eso se fue al drenaje, a la basura. ¿Qué es lo que valoras? ¿Qué valoras? ¿Qué estimas? Estaba tan sorprendido. Dijo, he aprendido más en esta mesa, en el recreo, que he aprendido en lo que la escuela pública me ha enseñado. No lo valoraron. Quieren que te vayas a la quiebra. Los reyes son esos banqueros. ¿Por qué las naciones y los reyes se unen en contra del ungido? Valorar la humildad es ser prosperado. Este es un ejemplo. Pero para el tonto no hay belleza para estas cosas. Su fealdad, la Biblia lo llama, cierra la boca de los reyes. Isaías 52:15. Así asombrará él a muchas naciones. ¿Quién? El siervo de Jehová. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Tenemos el ungimiento del Espíritu Santo y aquí es donde se está hablando. Tenemos reyes, tenemos sacerdotes, naciones, las gentes. Naciones, reyes y sacerdotes. El sacerdote había sido ungido para santificar las cosas. Los gentiles, el incrédulo.
Ahora, banqueros no son algo común. Reyes, reyes de esta tierra. Y el comentario bíblico dice, fueron asombrados por la persona baja, clamando ser el Mesías, y aún es Él que justifica y purifica. Los hombres son tan tontos con la sorpresa de que alguien bajo y despreciable sea lo más alto y prosperado, engrandecido. Aún reyes son tan tontos como esta generación. Esto es sorprendente. Reyes piensan que los aristócratas son los ganadores, pero por medio del ungimiento divino, la humillación los hace ver y callarse. Y dicen, fui ciego, pero ahora veo. Solo en ese día, Cristo será bello y glorioso cuando alguien es humillado. El orgullo no te deja verlo. No es lo que valoran. No es lo que ven ellos como hermosura. No es lo que estiman. Es por eso que no quieren tener hijos. Es tan humillante para ellos estar atados a la cocina y estar a cargo de pequeños que no tienen valor. Quieren roles más grandes, que se encarguen otros de ellos, porque es una existencia humilde. Ahora tienen que ir al spa, que alguien los cuiden. No quieren. Creen que es estúpido tener 6, 8 hijos, pero el hombre humilde lo ve valioso. Es ver a Cristo. Y dice, no hay tal hermosura como aquella que veremos. Solamente al humilde, al humillado, es bello. En el versículo 1 del capítulo 53 dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Sabes? Jesús habla de su crucifixión, su glorificación. ¿Quién habla esto? Una glorificación, tal humillación, pero Él lo llama su gloria. La cruz es su gloria. Algo que pueda presumirse es la cruz. Crucificaron a Cristo. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Nuestro anuncio es el Evangelio, nuestro testimonio. La única manera que un hombre puede creer es por medio de una revelación divina. Dios debe de abrir sus ojos, sus oídos, porque Él no puede. No importa el esfuerzo que haga, porque ve a Cristo como algo despreciable. Solamente por una intervención divina, un despertamiento por el Espíritu Santo puede empezar a ver. Porque debe de crecer ante Él. Dice el versículo 2, subirá cual renuevo delante de Él, y como raíz de tierra seca, sin agua, está seca, pero así es como crece, sin atractivo. ¿Puede venir algo bueno de Nazaret? No tiene forma, no hermosura, no hay nada atractivo. No hablando de su cuerpo, pero cómo lo vemos en espíritu. No hay belleza que le podamos desear. Es despreciable, rechazado por el hombre,
un hombre desechado entre los hombres, varón de dolores. Y Juan, cuando ve el gran trono blanco, dice, he visto al vivo un gran trono blanco donde los cielos y la tierra se esconden. Escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. En el versículo 4 dice, llevó nuestras enfermedades, nuestros dolores, tomó nuestros sufrimientos. Por nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Por Dios. Oh, no me gusta, por eso lo han matado. Pero fue herido por nuestras transgresiones, por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Él tomó ese castigo. Ahora tenemos paz. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. No abrió su boca, no se defendió, no hubo ningún esfuerzo de decir, soy inocente, ¿por qué me hacen esto? No se cayó la boca, no ninguna defensa, confiando en el Señor, el Padre. No abrió su boca, fue tomado de la prisión al juicio, lo tomaron directamente a ser crucificado. Escucha, 700 años antes de ser nacido, hablando de la opresión y la transgresión de mi pueblo, se dispuso con los impíos su sepultura. ¿Te acuerdas de Jesús de Arimatea? Acarreándolo. Mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Ningún engaño, ninguna maldad, ninguna demostración de violencia. La pregunta es, ¿quién ha crucificado a Cristo? Al servidor, al siervo de Dios. ¿Quién lo ha hecho? Versículo 10. Míralo. Con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Él, el Señor, lo ha puesto. Y cuando ve su alma, preguntándole a Dios, y ves su ofrecimiento por el pecado. Los discípulos habían orado después de haber sido imprisionados y le dicen al Señor, como instrumentos de Dios, en la crucifixión. Y esta es la cita para hacer cualquier cosa que tu mano y tu plan ha predestinado para que se ejecute. Hechos 4:28. El judío dice, los gentiles lo han hecho. Los gentiles dicen, los judíos lo han hecho. Y los discípulos dicen, Dios lo ha hecho. ¿Cómo puede Dios hacer esto? Ha predestinado a estos hombres malvados matar a su hijo. ¿Cómo puede ser? ¿Es Dios autor del pecado? No lo veo así. Así como Dios ha endurecido el corazón del faraón, Dios usa al malvado para cumplir su propósito. ¿No estás agradecido de eso? No tienes que entenderlo, solamente creerlo. Cuando un judío moderno escribe y lee de este capítulo, ¿cómo se pregunta? No puede ver que está hablando de Cristo.
describe perfectamente a Cristo. El judío dice que el siervo del Señor es no Cristo, pero ellos mismos, el judío dice que ellos son el siervo del Señor. No, no está hablando de Jesús, dicen ellos, pero escucha, en cierta manera están en lo correcto, porque no está hablando de judíos inconversos, está hablando de creyentes, la iglesia, una iglesia espiritual. Y podemos comprobar porque usan el contexto y están en lo correcto, pero solamente tienen la mitad de la verdad. Y falsas verdades o verdades a medias son falsas. Por ejemplo, te voy a dar 7 ejemplos de que el siervo del Señor es Israel. La iglesia. Porque la iglesia es conformada por cada creyente verdadero. La iglesia verdadera, cada nacido de nuevo. Y te voy a dar 7 ejemplos en el capítulo precedente donde se habla del sirviente del Señor. 7 ejemplos donde Israel es llamado el siervo del Señor. ¿Eres tú, oh Israel, mi sirviente? De acuerdo al contexto, los judíos están de acuerdo que habla de Israel. Pero aquí está la pregunta, ¿quién es Israel? Y solamente Cristo y sus apóstoles que han interpretado quién es Israel. Jesús y el Espíritu Santo han enseñado cómo interpretar. Jesús es el verdadero Israel. Y el cristiano debe de entender esto. De otra manera, no entenderás la Biblia de ninguna manera. La Biblia no se está desechando del antiguo, pero el nuevo revela cómo interpretar el antiguo. Y Jesús le enseña a los apóstoles. Y aquí está un ejemplo como Mateo, el apóstol, cita Oseas 11:1. Porque cuando Jesús es traído de Egipto a Israel, Mateo dice, esto es para cumplir la profecía dicha por el profeta cuando dice, cuando Israel era niño, lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Ahora, si vas a Oseas y lees el contexto, puedes encontrar que Oseas está hablando de Israel, no Jesús. Sí que aquellos que saben todo alguien ha dicho que los apóstoles no interpretaron las escrituras como nosotros. Somos más inteligentes, dicen ellos, y no supieron cómo interpretar. Oh, sí, han sido instruidos por el Maestro y por el Espíritu Santo y estaban ungidos y claro que tenían el conocimiento de interpretar la Biblia. Dicen ellos no. Han tomado fuera de contexto porque el contexto no habla de Jesús, habla de la nación Israel. He llamado a Israel de Egipto. Así que Mateo no habla, no sabe de lo que habla. Aquí está la cosa. Realmente no saben lo que dice. Mateo sabe de lo que está hablando. Pedro usa el mismo método cuando cita el antiguo. Jesús es el gran Israel. Jesús es el verdadero Israel. Y su cuerpo es la iglesia. Ambas
la iglesia del Antiguo y del Nuevo. Así que cuando llama Israel que viene de Egipto, habla de su cuerpo, de la iglesia, porque no puede separar los dos. Así que cuando Pablo está para matar cristiano, Jesús le dice: Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? Pablo pudo haber hablado como judío: no te estoy persiguiéndote a ti, estoy persiguiendo a tu iglesia, ¿verdad? Pero no, Jesús dice: me estás persiguiendo a mí. Su cuerpo es Él. El cuerpo de Cristo no puede ser separado de Él. Sí que los judíos están bien a la mitad, sí, sufriendo y han sufrido. Pero el verdadero cuerpo de Cristo son los verdaderos creyentes. No es la iglesia visible. Solamente el remanente cuenta. Planeo predicar acerca de Isaías y podemos ver que el tema de Isaías es el remanente. ¿Sabes qué es un remanente? Los sobrevivientes, el elegido, aquellos que son dejados después de que la espada de Siria pasa. Aquellos son los dejados, los sobrevivientes, el elegido, el remanente. Esa es la verdadera iglesia. Esa es el verdadero cuerpo de Cristo. Jesús es la única verdadero Mesías, el verdadero Mesías. Ahora, dice que prolongó sus días. ¿De qué habla en Isaías 53? ¿Cómo puede prolongar sus días si ha sido cortado? ¿Dónde el Antiguo Testamento habla de la resurrección aquí? ¿Cómo alguien que ha sido cortado prolongará sus días? En versículo 10 lo puedes ver. Vivirá largos días. Cuando pueda, ponga su vida en expiación, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Está hablando de una semilla que está creciendo, hablando de su semilla, hablando de la iglesia, porque ha sido levantado de la muerte. Dice, ha puesto su cuerpo, se ha levantado y ha prolongado sus días. La resurrección está ahí. Versículo 11, verá el fruto de la aflicción de su alma. ¿Sabes cuál es esa aflicción del alma? Que aún sido cortado, verá el fruto y quedará satisfecho porque ha traído fruto esa aflicción. Versículo 11, vida a sus elegidos. Restaurará todas las cosas como fue antes de la caída de Adán. Y ese es el propósito de este capítulo. El propósito de su bautismo de fuego. El Señor heredará las naciones. Esto significa las naciones serán convertidas a Cristo antes de que venga. Todas las confines de la tierra reconocerán al Señor y todas las familias de las naciones se arrodillarán ante Él. Antes de que Cristo venga, habrá una sola nación y será muy tarde para arrepentirse. Está hablando antes de que venga. Está hablando que prolongará sus días y la iglesia prosperará por el sacrificio de su alma, la aflicción de su alma, el fruto será levantado, cosechado. Amén. ¿Lo crees?
Uno diría, es imposible. El enemigo es tan grande. Son gigantes. Tienen, ¿no?, grandes paredes. Mira, somos como langostas enfrente de ellos. No podemos hacerlo. Caleb dice, podemos. Y 10 de cada 12 iglesias dicen, no podemos. Y 2 de cada 12 dice, podemos. Y Jesús dice, es por medio de mí que vives. Es para tu ventaja, la iglesia, que yo vivo. Porque si no me voy, el pacificador no vendrá. Y es tan poderoso como Jesús mismo. Y levantará voluntarios, como está pasando. El diablo no quiere que lo veas. No ves las estadísticas. Quiero que veas mi libreto. Tómalo. Ve las estadísticas y ve cómo el cristianismo está creciendo en gran manera. Y no puede ser parado porque el Rey de Reyes y el Señor de Señores lo está haciendo. Amén. Vamos a levantarnos y orar. Señor, te amamos. Amamos tus maneras, por tu humildad, por abrirnos nuestros ojos y cerrarnos nuestras bocas ante verdades sorprendentes y cómo el sirviente del Señor conquistará el mundo. Te agradecemos por esto, Señor, en Jesús.